Entonces, hay, por ejemplo, otras culturas, otras filosofías, que, bueno, por ejemplo, Pitágoras o inclusive Platón, y muchos de los filósofos eh, de la era de la antigua, consideramos que tenían diferentes tipos de almas, ¿no? Un alma racional que estaba en la cabeza, un alma de tipo desde los sentimientos que estaba en el corazón y en algunos casos de las emociones que estaba en el estómago, ¿no? Por eso, no sé si han escuchado o han sentido, cuando uno dice tenemos como mariposa en la panza, ¿no? ¿Han escuchado o no eso? ¿O lo han vivido? Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. Sí, ¿no? Bueno. Entonces, esto parece que hay, inclusive ustedes saben que en la zona del estómago tenemos vellosidades, terminaciones nerviosas que se asemejan a neuronas, pero de otro tipo. Pero bueno, nuestro cerebro ha dicho que es el más importante, el más inteligente, etc. Entonces, si nosotros a nuestro cerebro le decimos o pensamos, nos mentalizamos que, por ejemplo, si tengo que dar un discurso, un examen, si yo digo, estoy muy nervioso, vieron que habitualmente estoy muy nervioso, muy preocupado, tengo mucha ansiedad, pero si uno dice, en realidad estoy muy emocionado, el cerebro toma otro mensaje. Y en esto de mentalizarse de algo tiene mucho que ver, por ejemplo, la temperatura. Entonces, si nosotros hablamos del calor que hace, estamos todos transpirados, y encima no hay agua, y tengo que estar de traje, es probable que nos haga más calor. Entonces, nos mentalizamos y le decimos al cerebro, sí, hace calor, pero bueno, estamos ingresando al verano y también se disfruta. Así que, dicho hecha esta introducción, vamos a ver qué es la creatividad, ¿no? Entonces, lo que primero tenemos que decir es que sería bueno escuchar a ustedes, porque ya han tenido una materia, ¿no? Que se llama creatividad en el aula, ¿puede ser? Sí, profe. Sí. A ver, Creatividad e innovación. bueno, entonces son expertos y expertas en creatividad. A ver, ¿qué me pueden decir entonces? ¿Qué pasó con la creatividad? Se nos fue toda la creatividad. Bueno, profe, pero que usted quiere un concepto demasiado conceptual. No, no lo digan, ¿qué es la creatividad? No, bueno, yo por lo que hemos visto en su clase y hemos venido hablando desde ahí, desde ese lugar y en clases anteriores, la creatividad en realidad es algo con lo que todo el ser humano nace en realidad y que puede, por ejemplo, a veces morir o crecer dependiendo mucho también de cómo llevemos esa creatividad. Yo lo llevo, por ejemplo, al aula y retomando clases que usted dio anteriormente, cuando hablábamos de esto de limitar al niño, ¿no? De que el niño viene ya con una creatividad y que la puerta que se abre a esa creatividad, a veces en la escuela no se ve tanto porque se delimita mucho. Entonces creo que a nosotros nos hicieron como mucho hincapié en ser creativos al momento de, sean creativos ustedes al momento de, y dejar que el niño construya, porque bueno, las respuestas son todas válidas, pero hay que irlas acomodando un poco. Exactamente. Y recién apuntaba la compañera de la libertad, ¿no? También dijimos que podemos aprender a ser más creativos. Evidentemente, hay personas que tienen una propensión a la creatividad y es muy interesante verlo también como algo que se puede aprender. Máxime cuando nosotros, ustedes como futuras docentes, tienen que estimular la creatividad. Imagínense eh, que
educar, sobre todo a los niños y niñas, es cada vez más difícil porque estamos atravesados por tantos estímulos que tenemos que sacar cosas constantemente de la galera para hacer más creativa nuestra actividad docente. Todo lo que podamos decir de creatividad está bien, precisamente se trata de eso, de crear, ¿no? Pero hay algo que no es la creatividad y hay que aclararlo casi de entrada. En primer lugar, no es un juego. Y por más que nosotros empleemos recursos lúdicos, que podamos tener un gran componente desde la recreación, por ejemplo, desde el tiempo libre, que es un tema que vamos a tratar, pero no necesariamente la creatividad tiene que ser divertida. Son cosas distintas, que la podemos disfrutar, pero no lo divertido tiene que ser creativo. Yo podría contar muchos chistes, pero eso no me hace más creativo, ¿no? O podemos hacer, puedo disfrazarme, puedo dibujarme, no sé, cosas en la cara, pintarme, y podemos estar trabajando con sombreros, que nos hacen ser más divertidos, sí, pero no sos más creativo si das la misma clase, ¿no? Entonces, es una cuestión que tenemos que aclararla porque yo he escuchado, he participado de talleres donde dicen, qué linda clase, qué creativa, me divertí mucho. Bueno, puede ser, pero no tenemos que identificar creatividad con, con diversión y a veces casi con lo banal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Es decir, la creatividad parece una cosa seria. Seria porque es un instrumento puesta al servicio, en definitiva, de la evolución de la humanidad. Por eso es un tema muy profundo. Aquí nosotros lo estamos vinculando a las instituciones, ya han tenido creatividad en el aula, pero siempre hablamos de organizaciones, de prácticas, es decir, una cuestión, pero ya mirando a la escuela, mirando al aula, ¿no? Por eso, más allá de lo que es, mi intención es remarcar en este primer punto qué es lo que no es, ¿no? Y también la creatividad tiene una gran dosis de frustración. Hay algunos estudios que indican que cerca de, por lo menos más, o más del 80% de las ideas fracasan. Quiere decir que hay una importante carga de frustración en esto de la creatividad. Por ejemplo, mira, en el año, tres datos, ¿no? En el año 1899, un señor que tenía por apellido Dull, que era el director de la oficina de patentes en Estados Unidos, que es donde se registran los nuevos inventos, etcétera, dijo que él le sugirió al presidente que cerraran la oficina porque ya no iban a haber más inventos. Ya no hay nada más que inventar, no hay nada más que patentar, por lo tanto, señor presidente, cerremos la oficina porque no tiene ningún sentido. Imagínense, no estaríamos utilizando esta herramienta, ¿no? Internet, que surge mucho tiempo después. Otro dato, en 1861, un señor de apellido Reis diseña y crea una máquina que transmitía algunos sonidos. Él en realidad quería hacer una máquina que transmitiera música. Bueno, lo consultan con algunos alemanes y le dicen no, que la idea es pésima, que es una idea que no tiene ningún sentido. Entonces, este señor deja de estudiar. Un poquito tiempo después aparece el teléfono, que básicamente es un anticipo de ese estudio que estaba haciendo este señor llamado Reis. Y en 1938, es decir, 2 años antes que naciera mi mamá, que cumplió 81 años el domingo, un señor que se llamaba Carson diseñó una máquina de serigrafía, que sería como una fotocopiadora. Bueno, en ese momento, Carson fue motivo de muchas burlas, pues decía, ese invento va a fracasar porque
El papel carbónico o el papel carbón es muy barato. Y vemos que las fotocopias es una herramienta fundamental en nosotros cuando estudiamos en la universidad, por ejemplo, ¿no? Y también cuando trabajan en la escuela, ¿no? Los chicos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que tener en cuenta que cuando trabajemos la creatividad hay una carga importante de frustración. No todas las ideas suelen ser creativas o no siempre el objetivo de la creatividad se logra. Dijimos entonces que no era, en segundo lugar, que tiene este componente, digamos, no negativo, pero sí quizás de aprendizaje, que es que muchas ideas fracasan, eso no implica que sigamos intentándolo. Y en tercer lugar, si se puede medir a la creatividad. Primero, no hay una herramienta, no hay un instrumento que nos permita medir la creatividad, pero hay una serie de factores, de principios, que nos pueden indicar cuáles son los ámbitos o los ambientes o el clima, ¿se acuerda que decíamos hace un tiempo? Favorecen a la creatividad. Y recién apuntábamos bien una compañera y recuerde que nosotros decíamos, ojo con los resultados porque hablamos de humanidades y también tenemos que eh, demostrar mucha atención o ponerle mucha atención a los procesos, ¿no? Una cosa es que yo pretenda la creatividad para hacer una máquina que haga llover, por ejemplo, a que yo use la creatividad para despertar en mis alumnos el interés por el estudio de la geografía de sándwich, por ejemplo, o por la matemática, ¿no? Con esa salvedad, decimos que hay tres factores. El primer lugar es la fluidez de pensamiento. Esto quiere decir que cuando en el aula empezamos a volar, puede decirse divagar, y cuando el pensamiento se hace elástico, es un buen camino, porque quiere decir que la fluidez, ¿no? Lo fluido es lo que va circulando, lo que va dando vueltas, lo que va andando. Por eso, la primera cuestión es la fluidez. La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es, es el volumen o la cantidad de ideas que van surgiendo, ¿no? Porque a medida que, si yo, ahora somos 63 personas conectadas, si nosotros decimos, bueno, cada uno de nosotros tiene que dar una idea, un invento, inventemos algo que no se puede repetir de otro que lo haya dicho, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente si los 63 hacemos un aporte, ese volumen de ideas, como mínimo, va a ser muy importante. Y si yo digo, no, miren, cada uno de nosotros tenemos que pensar en dos ideas, o mejor tres. Entonces estamos hablando de casi 200 propuestas sobre cómo mejorar la educación, sobre cómo mejorar la tarea del docente en el aula, ¿no? Entonces, primero que fluyan las ideas, no tengamos miedo, nunca digamos que una idea es mala, lo dijimos en una clase anterior, como docentes deberíamos tener prohibido decir eso no sirve, eso no vale, eso no está desubiicado, eso no corresponde. Entonces, fluidez, volumen y en tercer lugar, la originalidad. Nosotros tenemos que escaparle a esa frase, no, siempre se hizo así. ¿Por qué? No, siempre se hizo así. No, en esta escuela siempre se hicieron así las cosas. Ah, ¿y por qué? Y es probable que no tengan respuestas. Entonces, evitar el pensamiento reproductivo, podríamos decir, eh, porque cuando aparece la disrupción, cuando aparece ese corte, ahí aparece recién la innovación. El pensamiento nuevo aparece cuando hay un corte, ¿no?
Cuando ocurrió la pandemia, por ejemplo, los profesores dábamos clases por fotocopia, mandamos PowerPoint, eh, mandábamos, sugeríamos libros, sugeríamos videos, sugeríamos podcasts a través de, por ejemplo, de Spotify, etcétera, porque tenemos, de una u otra manera, teníamos que sustituir aquella presencia física en el salón clásico donde nosotros estudiábamos o estudiaremos, ¿no? En el futuro. Entonces, claro, no teníamos todo porque ahora nos manejamos con Meet como Pancho por su casa, pero hace un año y medio no sabíamos todavía cómo trabajar en esto de la virtualidad. Por lo tanto, tenemos que, en esto de crear el clima para que la institución, para que una organización, para que nuestro ámbito, que es el aula, sea creativo, en primer lugar tenemos que garantizar la fluidez de pensamiento, de ideas. En segundo lugar, el volumen, más ideas, siempre más volumen. Y en tercer lugar, la originalidad, ¿no? Porque si vamos a decir lo mismo, no, mira, acá estamos pensando en máquinas nuevas. Pero si me decís que voy a hacer una máquina para desplazarme más rápido, y yo pienso ponerle 2 ruedas y que tenga que yo con mi fuerza conecte la rueda trasera y que tenga un piñón, y que tenga pedales, que tenga un asiento, que tenga una... Para Marcelo, me estás hablando de la bicicleta. No, eso ya lo inventó otro, no, otra cosa. Entonces, esos 3 aspectos son como buenos síntomas de que estamos en un ámbito de creatividad, ¿no? O por lo menos que propicie la creatividad. Ahí le voy a pedir al profesor Nicolás que comparta una imagen que hace rato le envié. Es un factor que tenemos que tener en cuenta. Miren, esto es producto de un estudio. No sé si se pudo compartir. Ahí está. Ahí está. Miren, este gráfico tiene 3 variables y a las cuales tenemos que estar atentos. Como dije recién, está la originalidad, está el volumen o cantidad y la fluidez, ¿no? Y este estudio indica que, como verán, en el horizonte, ahí está la edad de las personas, de 0 a 6, de 6 a 9 años, ¿no? De 9 a 12 hasta 18 años, ¿no? Y en la línea vertical está el porcentaje. Entonces, esto sería como una tendencia en las edades. Tendencia de originalidad, volumen y fluidez en las edades. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta que cada ser humano es único, es irrepetible, somos infinitos, entonces la creatividad de cada uno de nosotros, bueno, no está en cuestión, pero son algunos estudios que nos indican una tendencia. Esto quiere decir, o se relaciona, con que los chicos, los más chiquitos, tienen, en este caso, muchísima originalidad cuando son chiquitos. Y son la edad con la cual ustedes van a trabajar. Estamos hablando de los 6 años, 5 años. Esa originalidad baja un poquito y continúa bajando, ¿no? Lo mismo que el volumen, es cómo empezamos a generar ideas. Y miren, la edad donde ustedes van a trabajar, donde hay un mayor volumen de ideas, ¿no? De creatividad. Y la fluidez, bueno, la fluidez parece que hay que fomentarla, ¿no? Había una cuestión que viene dada, como, por ejemplo, la originalidad. Parece que somos originales, con el paso del tiempo nos vamos haciendo más rutinarios.
Eh, hay mucho, hay volumen, hay poco cuando somos pequeños, obviamente yo lo estimo, yo lo relaciono con la capacidad de expresión, ¿no? Porque a medida que vamos creciendo, empecemos a tener eh, el dominio del habla, de la lectoescritura, eso aumenta, y la fluidez parece que está siempre en un promedio y hay que fomentarlo. Y acá tenemos el problema final, que cuando ya trabajamos con adolescentes, ya con jóvenes, ya caminos a ser jóvenes adultos, baja la fluidez, baja el volumen y baja la originalidad. Por lo tanto, creo que esto es importante que lo tengamos presente cuando quisiéramos tener como una especie de termómetro sobre qué es un ambiente que propicie la creatividad. Bueno, ahí estamos. Miren, les voy a contar un cuento que se llama La niña del vestido azul. Así como hace unos días escuchamos a la flor roja con el tallo verde, vamos a hablar sobre la niña o la niña del vestido azul. Pero antes que esto, quería hacerles una pregunta. ¿Todos tienen a mano una hoja? Saquen una hoja, por favor, si tienen a mano. Una hoja blanca, en lo posible. Sí, profe. ¿Me la muestran? ¿Podemos mostrarla? A ver, mis alumnas, si están conectadas o es un acto de fe que tenemos que hacer. Ahí está. Delma encabeza la... Ahí está. Ahí está el hoja. A ver, alguien más que nos muestre la hoja. ¿Se ve, profe? A ver, a Delma sí la veo. A nadie más. Ahí está. Profe, Natalia. yo estoy mostrando. Ahí está. Tamara. Muy bien, Natalia. Hoja de más. A mí, profe, ¿me ve? Sí, Paola. Bien. Y yo les hago una pregunta entonces. Profe, eso de saquen una hoja en blanco me trajo un recuerdo de viejas épocas. ¿Viste? Saquen una hoja. Bueno, ahora sacamos una hoja, pero vamos a hacer otra cosa. Hagan el ejercicio porque está interesante. Hagan un esfuerzo y véanlo. Vivámoslo un ratito. Miren, ¿qué podemos decir de la hoja? Profe Nicolás, también esperamos que muestre la hoja. Es blanca. Natalia. Bien. Es blanca, tiene renglones, es rectangular. ¿Qué más? Que está vacía y la podemos llenar con lo que queramos. Muy bien. ¿Qué más? Es frágil. ¿Qué más? Vamos con el volumen, chicas. Vamos, van a ser maestras. Es mía, la tengo yo, es mía. Muy bien. ¿Qué más? Se puede utilizar para cualquier actividad. ¿Qué más? Y escribir deseos, necesidades, transmitir mensajes, Muy bien. pedidos, Qué solicitudes. suave. Perfecto. La mía es lisa y puedo hacer una flor, Muy bien. recortarla y hacer una flor. Muy bien. Alguien dijo que suave, ¿no? Todos teníamos la cámara apagada, así que para mí la hoja también es como un escudo. Cuando pusimos la hoja, prendimos todos, nos tapamos la cara con la hoja y volvimos a apagar las cámaras. Bueno, ¿qué más podemos decir, Verónica, de la hoja? Que son todas En mi iguales. caso, es cuadriculada,
no es igual a ninguna otra, porque todos decían que Bien. eran blancos. En mi caso encontré una cuadriculada más, así que bueno, Bien. que creo que es un poco diferente. Y les hago una... Y bueno, comparto con mis compañeros. hasta ahora ¿Cómo, casi, profe? hasta ahora hemos estado usando casi un sentido, ¿no? El sentido de la vista. Pero, y dijimos, podemos escribir ideas, plasmar, podemos dibujar, etc. Pero hay un par de compañeras que usaron otro sentido. Y el sentido del tacto. Es suave, podremos decir que es áspera, o podemos decir que me corta. Miren, paso el dedo y me corta. Y Tiene ahí olor estamos, también. claro, pero estamos utilizando dos sentidos ya. Y si yo hago esto, Hace ruido. Qué hace bueno. ruido, Claro. ¿no? Y quiere decir que ya está también el oído. Y si yo hago esto, chicas, ¿tiene olor? Sí, tiene. Sí, tiene olor a sahumerio el mío. Bueno, Pero tiene. excelente. Esta tiene como olor a jabón blanco, no sé por qué. Bueno, ¿y qué más Yo le podemos decir de dejo la los hoja? sahumerios en el escritorio. ¿Qué más? ¿Qué más? La podemos ver, que es importante también. La podemos ver, obviamente. Miren, Es frágil, Podemos profe. utilizarlo con todos los sentidos. miren lo que voy a hacer. Ay, ¿se la va a comer? Miren. ¡Ah! Es rica. ¿O no? Yo conozco gente que comía papel cuando era chico. Pero, Sí, yo Por también curiosidad tuve nada una más, por compañera. curiosidad. miren, y yo a esto le hago esto. Miren lo que logro. O si la hago así, miren, hago un hermoso cono. Y ahí yo puedo soñar que estoy comiendo papas fritas, que estoy comiendo pororó. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos ensayado que utilizando todos los sentidos podemos decir algo de alguna cosa, ¿no? Claro, lo primero que se nos ocurre es que, claro, yo acá tengo los apuntes de la clase de hoy, tengo el libro, etc. Por supuesto que la hoja es blanca, pero ojalá que se acuerden que siempre el volumen puede crecer. Porque en este ejercicio nosotros aplicamos los 5 sentidos. Los 5 sentidos para hablar de una hoja en blanco. Dijimos que era para escribir sueños, dijimos que era linda, que era blanca, que era más oscura, que tenía rayas, que tenía cuadrículas. Utilizamos la vista. Dijimos que era suave, que era rugosa. Utilizamos el sentido del tacto. Vimos también que pudimos percibir que tenía olor, la olimos, ¿no? Pudimos percibir que tiene sonido y pudimos conocer el gusto. Esto quiere decir que la creatividad, vimos en un ejercicio concreto cómo la creatividad se relaciona con eso de la fluidez, del volumen de las ideas y de la originalidad. Esto es un Profe. ejercicio. Sí, Marisa. Disculpe. Muchas veces también depende del estado de ánimo de cada persona, es la creatividad que puede surgir en el momento. Claro, Al tener una hoja enfrente, si no estás de buen humor o de buen ánimo, quizás la creatividad no puede ser muy buena. claro, por supuesto, Marisa. Yo no sé si ustedes me están viendo ahora. Sí, Sí, profe. Sí, profe.
ingresó una actualización de Windows y bueno, yo no veo nada más que se está instalando algo que espero que me deje continuar con la clase. Claro, por eso, Marisa, es importante la predisposición que uno tiene, ¿no? Y uno tiene en esto, tiene que ser profesional, ¿no? Yo tengo que hacer un ejercicio importante cuando entro a mi trabajo de llenarme de profesionalismo y a pesar de los dolores, a pesar de las cuestiones que traigo conmigo, a poner todos mis esfuerzos. Por supuesto que cuesta muchísimo y uno nunca tiene la energía, nunca tiene las ganas, nunca tiene... no siempre están dadas las mismas condiciones para que uno pueda dar lo mejor de sí en una clase, ¿no? Pero por eso es importante en esto de la inteligencia emocional conocernos y administrar nuestras emociones, nuestra energía, nuestra inteligencia, para que podamos dar lo mejor de sí. Porque a nosotros nos esperan, ustedes me esperan a mí, lo esperan a Nicolás. Y yo no puedo defraudarlos. Pero imagínense esto dentro de poquísimo tiempo, dentro de algunos meses, cuando ustedes tengan sus niños, sus niñas. Entonces, esto nos requiere un esfuerzo constante de que renovemos la fuerza, renovemos la energía, renovemos las ganas de estar frente a un aula, de estar frente a una escuela. Bueno, ¿qué les pareció el ejercicio de la hoja en blanco? Bueno, ahí escribí yo en el chat. Muy lindo. Me pareció muy interesante para tener en cuenta. Uno cuando a mí me hablan de creatividad, yo me considero una persona no creativa en ciertas cosas. Me considero como que algo que tengo que estar cuestionándome o pensando demasiado todo el tiempo. Y eso es preocupante porque en la profesión que voy a tener o que estoy a punto de tener, la creatividad es un eje fundamental. Claro. O quizás la tengo y no me doy cuenta, o quizás lo poquito que hago me sirve, bueno, es todo como, pero me pareció muy interesante para tener en cuenta la utilización de todos los sentidos, es ¿Vieron? bárbaro, sí. Está bueno, ¿no? Porque uno a veces se acuerda cuando decíamos que hay profesores, docentes que son expertos en enterrar la creatividad, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, Delma, con nosotros mismos, que muchas veces somos los principales boicoteadores, ¿no? Entonces, miren qué lindo si ustedes cuando tengan que enseñar los sentidos a los chicos, el sentido del gusto, del tacto, advirtiéndole que no hagan eso en la casa, porque que no lo traguen, pero es interesante. Y con eso vamos a hacer muchísimos ejercicios de esa naturaleza, que tienden por eso yo les decía, ¿qué más? ¿Qué más? Chicas, van a ser maestras. ¿Cómo que no tienen más ideas? Y empezaron, ¿no? Seguir, a seguir. Eso es fluidez. Eso fue volumen y eso fue originalidad, ¿no? Entonces, creo que esto nos deja en un momento lindo para leer el cuento de la niña de vestido azul. Ustedes saben por qué nosotros siempre, sobre todo los más chiquitos, creo que ya lo hemos charlado alguna vez, se enganchan cuando nosotros decimos, había una vez, es cuando hemos hablado, porque aprendemos a leer y escribir cuando ya tenemos unos años, pero las historias, la evolución humana las ha ido contando de modo oral. La escritura es reciente, es una invención muy nueva, pero por la tradición oral es lo que aprendemos, ¿no? Y esto dice lo siguiente. En un pueblo pobre de una importante ciudad brasileña, vivía una niña muy bonita de 6 años que iba a la escuela con el pelo sucio y la ropa descuidada. Su madre no se esmeraba en arreglarla
Y la maestra de primer grado será Delma, será Verónica, será Natalia, será Romina. Una vez apenada, dijo, ¿cómo una niña tan bonita, tan agradable, tan educada, venga a la escuela tan desarreglada? Pensaba la maestra, ¿no? Un pensamiento que era recurrente. Un buen día, la maestra había cobrado el sueldo, sería 30 o 31 de cada mes, y aunque la maestra tenía muchas necesidades, tenía hijos, fue a comprarle a su pequeña alumna un vestido nuevo. Al día siguiente, la niña va como siempre, ¿no? Desarreglada, y la maestra le puso el vestido azul, que por supuesto ella le había comprado. Cuando la madre vio a su hija llegar con ese vestido precioso, vestido azul, pensó que, dice, pero con ese vestido no puede ir con el pelo así. Y tampoco puede tener las uñas largas. No hay que tener las uñas largas, desaseadas. Hay que tener, porque los chicos miran eso. Entonces dice la mamá, le tengo que bañar, le tengo que lavar el pelo, le tengo que cortar las uñas, y la empezó a bañar todos los días, y todos los días la peinaba, y le empezó a hacer trenzas, y a las trenzas las enlazaba con una cinta también de color azul. Ese mismo fin de semana, el padre, un hombre muy pobre pero muy trabajador, le dijo, me da mucha vergüenza que nuestra hija, siendo tan bella, tan educada y tan arreglada, viva en un lugar que se está cayendo a pedazos como nuestra casa. ¿Qué te parece?, le dijo a su esposa, si arreglamos la casa? Yo, en los tiempos libres, de a poco voy a ir pintando las paredes, me voy ocupando de la cerca, hay algunos revoques, yo los voy a ir haciendo con tiempo. Y vos, le dice a su esposa, ocupate del jardín. La señora empezó a ocuparse del jardín, y al comienzo de la primavera, la casa ya se destacaba respecto de otras por la limpieza, por la pintura, por las flores que adornaban ese jardín, y además de tener el césped muy verde y muy bien cortado. Los vecinos estaban avergonzados de que sus casas se vieran tan descuidadas, ¿no? Y aunque el dinero a ninguno les sobraba, porque era un barrio muy pobre, también empezaron a trabajar, a pintarla, y con mucha creatividad el barrio se fue transformando. Un día vino un vecino de otro barrio que pasaba por ahí y le comentó a otro amigo que trabajaba en un diario, que era periodista, y este periodista sacó fotos e hizo un artículo espectacular sobre el cambio de ese barrio. Esto llegó a oídas del alcalde, del intendente, y pensó que así como esos vecinos se habían esforzado en transformar el barrio, firmó una autorización para hacer obras públicas que necesitaba el barrio, y así vino el alumbrado, instalaron el gas, y después vino el asfalto, y después, como había asfalto, empezó a entrar el colectivo, etc. Pero la intención de la maestra no era cambiar el barrio, ni que lo asfaltaran, ni que llevaran el agua potable, ni que llevaran la luz, ni el gas. Pero sin la compra y sin el regalo de ese vestido azul, nada se hubiera movilizado. Y ese primer movimiento de esa maestra que le regaló a su alumna el vestido azul fue activando la motivación, la creatividad y la innovación de otras personas. A veces lo que nosotros hacemos parece algo pequeñísimo, pero eso posee un efecto multiplicador que nos hace pensar
que nuestra acción es, o no, mejor dicho, no es indiferente. Una pequeña acción tiene un efecto expansivo. Por ejemplo, lo que hizo Marcelo Sosa esta tarde, de haber orientado que ustedes descubrieran que tenemos los 5 sentidos. Algunos hablan de que hay 7. Por ejemplo, el sentimiento interno que nos permite conocer el movimiento de nuestros órganos interiores, ¿no? O el sentido común, que abarca todo y nos da un... entonces, pero nos quedamos con los 5. Utilizamos la vista, utilizamos el oído, utilizamos el tacto, utilizamos el gusto. Este fue un aporte. Miren lo que hice yo. Pero quizás esa pequeña acción haya impulsado de manera similar a esa maestra que con el vestido azul transformó el vaso. Quizás este pequeño ejercicio haya impulsado a que ustedes el día de mañana, cuando estén en sus aulas, cuando tengan que enseñar, cuando tengan que estimular el conocimiento, utilicen todos los sentidos. Como dijo una compañera, el sexto sentido también de la mujer. Bueno, ese ha sido mi aporte del día de la fecha. Muchísimas gracias, profesor. Muy interesante el planteo y es cierto, la moraleja del maestro o de quien hace algo por el bien mismo de hacerlo, nunca puede imaginar el impacto de las consecuencias futuras, ¿no? De esa pequeña acción. Como dice Galeano, ¿no? Esto de muchas personas haciendo cosas chiquitas en el mundo pueden generar grandes cambios, ¿no? Un poco esa es la idea y también apelar a los sentidos, a todo el cuerpo, a toda la imaginación y desarrollar justamente la creatividad que pareciera justamente paradojal y contradictorio que cuando, como lo planteó usted con la gráfica, cuando uno va creciendo va perdiendo, ¿no? Esas virtudes, ¿no? Y es llamativo y nos deja pensando, reflexionando al respecto. La importancia, sobre todo, nos hace, digamos, dar cuenta de la importancia de la niñez en los primeros años, por qué seguir promoviendo la creatividad y demás razones por las cuales el desarrollo de la imaginación es realmente, justamente, es clave, ¿no? para el desarrollo educativo y para el desarrollo de la formación integral en general, ¿no? Yo digo, en el momento que usted hablaba y compartíamos ahí con las compañeras, me puse a chusmear digámoslo así, de esa forma, en frases famosas sobre la creatividad, ¿no? Y encontré algunas bastante interesantes, como decía, por ejemplo, Einstein decía, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, decía él, ¿no? Por ejemplo. Después, no sé quién será la autoría, pero me gustó la selección de esta frase porque justamente es un poco en el marco de lo planteado, de lo desarrollado por usted con la gráfica, y que la frase dice así, ¿no? Dice, un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido, ¿no? Como cuesta no perder la creatividad a lo largo de la vida, o por ahí, vamos a decir, los estamentos de las instituciones a nivel social que nos regulan con sus normativas, muchas veces no. Y como usted dijo en clases anteriores, hay instituciones y organizaciones que nos fagocitan por ahí, ¿no? Y nos terminan, digamos, como cooptando y limitando el desarrollo de la creatividad. Por eso mismo esta frase
para el desarrollo en las organizaciones educativas y en el aula, de esta idea de que un adulto creativo es un niño o una niña que ha sobrevivido, ¿no? Bueno, otras frases interesantes. La creatividad es el poder de conectar lo aparentemente desconectado, ¿no? Otra frase interesante que nos pone a pensar, también podríamos mencionar alguna otra, permítanme, está muy interesante respecto al sentido que viene planteando el profe, y también lo que pretendemos desde el espacio de organizaciones e instituciones creativas. Es una frase de Theodor Levitt que dice: creatividad es pensar en nuevas ideas, innovación es hacer cosas nuevas, ¿no? Como que para que haya innovación tiene que haber creatividad previa, por decirlo de esa manera bien general. También otra frase interesante que nos pone a reflexionar o nos deja de manera transparente poner en valor este elemento de la creatividad, ¿no? Que es la frase, no alcanzo a ver el autor, pero les voy a repetir como está planteada en la diapositiva. Dice así: la creatividad es una extensión natural de nuestro entusiasmo. Que también ahí esta la seleccioné porque el profesor hizo claramente la diferencia, que me parece muy atinado y muy pertinente, esto de que no siempre lo creativo es divertido o entusiasta o alegre. Muchas veces la creatividad reposa en otras emociones, ¿no? Como lo planteó el profesor de manera clara. Y bueno, tengo dos frasecitas más para compartir, que dice: creatividad es inventar, crecer, correr riesgos, romper reglas, cometer errores y divertirse, ¿no? Todos estos componentes van de la mano de la creatividad, ¿no? Después, otra, ya por último, una frase que no alcanzo tampoco a divisar el autor, pero se las voy a compartir porque me parece que pueden traer a la reflexión y también dar cuenta de muchos aspectos de los que el profesor hoy hizo hincapié, ¿no? De que ya me voy a atrever a hacer una breve síntesis, pero dice esta frase: la creatividad es inventar, experimentar, crecer y correr riesgos, ¿no? También muy similar a la frase anterior, pero digo, todos estos comentarios en voz alta, ¿no? Todas estas frases un tanto famosas, tienen relación directa con lo que el profesor planteó, en principio, hacer una diferencia clara entre que no siempre lo creativo es divertido, o que no siempre reposa en la alegría, la creatividad. Muchas veces la creación nace de la necesidad, del agotamiento, de las emergencias que nos interpelan y nos provocan la necesidad de crear nuevas herramientas, nuevos dispositivos, nuevos soportes. Eso me parece que es importante dejarlo en claro, repitiendo un poco y afirmando lo que el profesor expresó. Y también digo, esto que él sintetizó en el cuento como la moraleja del vestido azul, que muchas veces para llegar a grandes cambios hay que empezar con pequeñas acciones y permitirse ciertas libertades. Un docente nunca, como decía recién, es consciente del impacto que puede llegar a producir su acción, ¿no? Digamos, o facilitar, digamos, el desarrollo de ciertas habilidades o ciertas prácticas en nuestros estudiantes. Uno nunca imagina cuál puede llegar a ser la consecuencia.
¿no? De hecho, creo que es algo muy importante y también desde el punto de vista pedagógico y didáctico, que es sumamente fundamental a veces desde el ojo entrenado del docente potenciar ciertos talentos para generar, digamos, desarrollo de fluidez, de originalidad y de volumen en las habilidades de nuestros estudiantes. Yo me acuerdo en una escuela secundaria acá en San Luis que trabajé algunos años, me daba, digamos, tenía a cargo el espacio de formación ética y ciudadana, ¿no? Y un día con otra profe elaboramos una jornada, ¿no? De justamente de actividades creativas, artísticas, deportivas, una jornada, digamos, escolar, donde el eje era justamente un poco el deseo, la necesidad y la habilidad de los estudiantes. Había algunos que bailaban de forma estupenda, otros que dibujaban, que hacían murales, otros escribían muy bien, otros rapeaban y cantaban. Digo, en ese sentido, como para ir cerrando este comentario, debemos ser facilitadores de la creatividad en el aula, ¿no? Y en la institución, en la organización escolar. Claramente, como lo planteó el profesor, yo soy, digamos, fiel defensor de este posicionamiento, de hay que dar fluidez, hay que permitir estos desarrollos porque justamente van como generando desarrollo de capacidades, tanto cognitivas como corporales, como en general, ¿no? Habilidades prácticas, por supuesto, que hacen, digo, a la apropiación de conocimientos y de saberes en nuestros estudiantes que el día de mañana puedan permitirles dar respuesta a una problemática de su vida cotidiana, ¿no? Desarrollo de creatividad para la innovación a través de habilidades y conocimientos y saberes que realmente pueden dar respuesta a una problemática. Así que muchas gracias, profe, por el encuentro de hoy. Una vez más, me dejó pensando, me permitió volver a viejas épocas, a pensar en algún momento también por qué elegí esta profesión, ¿no? Sinceramente, vuelvo a quedarme con esas sensaciones. Así que bueno, agradecer muchísimo, les comparto, profe, si le parece el enlace de... Dale, sí, sí. Finalmente, Sí, mire, adelante. ¿ubican esto? ¿Saben qué es? Sí, ¿no? Mira, yo tengo uno igual, profe. Bueno, mire, siempre, esto en realidad es producto de un error, de una frustración, porque estaban, bueno, trabajando en un pegamento, estaban pegando hojas para un cuaderno, para una tarea de este tipo, y no funcionó el pegamento, porque la unión entre el pegamento y el tipo de papel que habían utilizado no se pegaba. Entonces, no sirve, tiralo. Y uno dijo, a ver, perdón, ¿y si hacemos esto? Entonces, en esto de los, ¿se acuerda que le decíamos, cuidado con los resultados, tengamos una especial consideración? Muchas veces las frustraciones también son aprendizajes. Yo supongo que el que creó esto debe estar lleno de plata, pero quería crear otra cosa, ¿no? Así que, bueno, exactamente, de los errores también se aprende y es lo que hemos llamado, lo que llamamos en general la pedagogía del error, ¿no? Bueno, hicitamos otra vez y seguro que se nos va a dar. Por eso yo les agradezco el tiempo que han dispensado, la compañía en los ejercicios, en sacar una hoja que primero nos dio un poco de miedo porque parece que le hemos dado un valor importantísimo a través del miedo seguramente a esa hoja en blanco. Pero cuando vimos todo lo que hacíamos, es el valor simbólico que nos da una hoja en blanco, ¿no?
Pero me parece que esa hoja en blanco, sin que la hayamos usado como un examen, me parece que nos dio una gran enseñanza. Yo lo hice porque a mí me lo enseñaron. Entonces, qué bueno saber que esto quizás les enseñe a ustedes. Y así como esa maestra con el vestido azul cambió muchas cosas, ojalá que esta clase, con esto que hicimos, haya por lo menos sumado un punto de vista diferente cuando tengamos que usar los sentidos. Bueno, yo lo tengo que dejar porque en un ratito tengo clase a las 20 y bueno, tengo que recomponerme y los dejo en las mejores manos del profesor Nicolás, que va a comentar algo sobre el trabajo práctico, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Placer, Gracias. Que tenga buenas Gracias, tardes. profe. Buena jornada. Saludos, profe. Bueno, Gracias. compañeras, preguntarles en principio alguna consulta respecto al trabajo práctico, si quieren que lo repasemos, quieren hacerme alguna pregunta, quieren compartir algún comentario. Sí, profe, yo necesito que me Bien. aclare el punto donde dice las pautas de presentación del trabajo. Primero dice la carátula y después dice el cuerpo del informe, que dice organizado con una introducción, un desarrollo y un cierre. Pero el trabajo se basa en base a unas consignas, o sea, son 3 consignas, 3 puntos, y eso es Claro. lo que me hizo ruido a mí sobre el No inicio del desarrollo. no hay ningún tipo de confusión ni ningún tipo de ruido extraño. Simplemente cuando uno encabeza un trabajo, hace una breve introducción, ¿no? Definiendo el espacio, los integrantes pueden ser, miren, primero, si hay algo que hablamos con el profe más temprano, es que ustedes tienen que justamente apelar a la creatividad y las orientaciones de las consignas a nivel, digamos, del formato son a fin de ordenar un poco la presentación. Pero eso no dista de que nosotros les demos libertad y que ustedes puedan escribir libremente. Obviamente, esto de pensar una introducción, un desarrollo y un cierre tiene que ver con un orden, más allá de que el desarrollo del trabajo y el cierre estaría dado a su vez por las consignas, por el primer punto, por el segundo y por el tercero. Yo les sugiero, en base a la pregunta o a la consulta que hace Paola, de que en principio, desde el punto de partida, que acá hacemos como un breve encabezado, a donde hemos tenido que, espérenme ustedes que tuve que admitir a las 7:30 una persona. ¿Están viendo el trabajo ustedes, chicas? ¿O qué bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe. espérenme un segundito. Ya vuelvo. Acá está. Bien. Está bien, ahora que estoy comprendiendo. Hola. Hola, profe. Antes de avance, habemos alumnas que nos agregamos recién porque estábamos rindiendo un parcial. Y yo me había conectado junto con Patricia y ahora lo quise hacer desde mi cuenta. Bueno, Por eso quédense tranquilas porque está bien, quédense tranquilas porque va a estar el aula, en el aula va a estar la grabación del encuentro de hoy y también tienen el formulario de asistencia en el chat. Quiero centrarme en lo que preguntó Paola, concretamente. Ella dice, ¿por qué hay que hacer una introducción, un desarrollo y un cierre si hay preguntas, un punto 1, un punto 2 y un punto 3 para desarrollar? Silvia, tenés el micrófono abierto. Silvia Díaz. Yo ya lo pongo así en la cosa, hago un drive, ¿o no? Silvia, bueno, concretamente, no se ahoguen en un vaso de agua ni se confundan.
la idea de que ustedes puedan ordenar el formato del trabajo en un inicio, desarrollo y cierre es para darle una coherencia, nada más que eso. Por eso Después ayer ustedes pueden... sí, boludo, me da vuelta porque no puede ser que no me cierre, que le digan que está bien. Profe, me parece que usted puede silenciarla. Sí, la acabo de silenciar. Disculpen. Bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. Estamos en organizaciones e instituciones creativas, no se vean limitadas por, digamos, ningún tipo de formato. Simplemente nosotros sugerimos, porque eso lo hablamos claramente con el profesor, es a modo de sugerencia que ustedes puedan. En el primer punto, ¿está bien? O digo, en el tercer punto, que es el llegado acá donde estamos ahora, las siguientes actividades, leer el texto, ¿no? Que hemos hecho una síntesis de varios documentos, y lo hemos titulado La organización educativa, un escenario complejo, para poder trabajar, para poder, digamos, darle, como quien dice, un encuadre general a la materia, debido a que los contenidos mínimos nos solicitan, si ustedes van al plan de estudio, vamos a decir, prácticamente nos interpelan a trabajar casi de forma obligatoria el concepto de organizaciones y el concepto de instituciones. Entonces, la idea es que ustedes en este primer punto puedan diferenciar con claridad por qué decimos que la organización es un contexto donde se concretan las instituciones. Yo lo dije en la primera clase, si ustedes quieren revisar las grabaciones, está explicado bastante claro, creo yo, y si no, aquí en el texto, esto lo pueden tomar como la parte introductoria, ¿no? Si usted quiere, Paola, si tiene alguna duda, este primer punto, el punto A, ¿no? De leer el texto de resumen de cátedra, la organización educativa, un escenario complejo, y responder a estas dos cuestiones centrales. Las organizaciones, ¿no? Es un contexto particular donde se concretan las instituciones. Yo lo dije a esto. ¿Y por qué la organización educativa es una institución de existencia? Ahí en el texto está como explayado, está ampliado, un tanto más detallado. Hemos tenido que forzar una síntesis bastante importante del análisis institucional como campo del conocimiento educativo y también, digamos, de lo que son las instituciones educativas como conocimientos para la formación docente, porque sabemos que la institución es la educación, por ejemplo, ¿no? Pero no todas las organizaciones responden de la misma forma a esta idea de educación. No es lo mismo la idea de educación que se trabaja, se desarrolla y se amplía, digo, en un nivel inicial o en un nivel primario, como en una escuela, digamos, confesional o en una escuela militarizada. Todos hablan de educación y tienen un objeto ideal, tienen, digamos, una finalidad explícita, está bien, pero no están organizados de la misma manera al interior de lo que es la planta, digamos, docente, como es la organización del trabajo al interior de esa institución o de esa organización, digo. Entonces esto ustedes lo pueden ver como una introducción, ¿no? Después, un poco más el desarrollo de lo que son los contenidos mínimos acerca de la comunicación humana dentro de las organizaciones y dentro del aula. Está bien que hemos seleccionado este texto de la comunicación en la escuela, porque tenemos que de forma obligada responder a lo que decía recién, al desarrollo de los contenidos y los descriptores mínimos del plan de estudio. Entonces, como que tenemos que sintetizar dos trabajos prácticos en uno, porque como todos saben, empezamos tarde, ¿está bien? Entonces hemos tratado de hacer una super síntesis y este sería un poco el desarrollo del trabajo para cerrar con algo más, digamos, algo más, si ustedes quieren,
referido a lo que es la comunicación, pero desde el punto de vista de este autor, de Daniel Prieto Castillo, que él habla de educomunicación y hace como una especie de reconstrucción histórica, no muy lejana, acerca de las implicancias de la comunicación en las instituciones, ¿no? Habla de la importancia de que el docente pueda comprender los medios y los use para potenciar la formación, las actividades, la transmisión de conocimiento, la importancia de poder comprender las tecnologías en la escuela, en el aula, el manejo del docente, ¿no? Y bueno, la importancia, por ejemplo, que tiene el desarrollo tecnológico en la educación en la actualidad, y después la importancia de ustedes como mediadores en un mundo digital, dentro de redes sociales, dentro de lo que es la digitalización de los recursos. Digo, en ese sentido, de paso aprovecho, a partir de la pregunta de Paola, a repasar, bien, todos estos 3 puntos de actividades que me ha pedido el profesor comentar en el encuentro de hoy, en este momento, ¿no? Entonces, en el sentido del inicio, el desarrollo y el cierre, es que tenga un orden relativamente coherente a la, digamos, en función de que ustedes puedan presentar el formato escrito del trabajo con un sentido básico, digamos, o con un sentido de coherencia o de consistencia interna. No hay ningún tipo de limitante, no hay ningún tipo de restricción, no hay ningún tipo de determinación tanto en las consignas como en el pedido del inicio y el desarrollo del cierre del trabajo, simplemente un orden sugerido para que ustedes se puedan organizar, inclusive puedan, si quieren o por cuestiones de tiempo, distribuir las tareas. Y acá viene, digamos, un poco lo que hablamos con el profesor en la previa, de que ustedes apelen a su creatividad. Seferino está tocando el tambor. Bueno, que ustedes apelen a la creatividad para elaborar este trabajo. Si ustedes quieren investigar en la web, quieren agregar, digamos, bibliografía, quieren incorporar ideas, reflexiones, comentarios, sugerencias, ideas, quieren cambiar el formato de presentación del trabajo, respetando obviamente el labor de los contenidos. No lo quieren llamar introducción, lo quieren poner justificación o fundamentación, pueden hacerlo. Acá no hay ningún tipo, digamos, y mucho menos en cuarto año, ningún tipo, digamos, de determinante, sino que justamente lo que queremos es que ustedes puedan apelar a sus conocimientos previos, a lo que ya tienen incorporado como casi profesionales de la educación que son. En ese sentido, lo que sí queremos, digamos, dejar en claro, que si bien tienen libertad para elaborar el formato, más allá de las sugerencias, de las consignas, que esto por una cuestión formal de presentación nosotros debemos hacer como equipo docente, no se olviden de poder trabajar los contenidos sugeridos, ya que, digo, en vistas a cumplir, vuelvo a repetir, con el desarrollo de los descriptores y contenido mínimo de la materia, podamos entre todos y todas concretar lo que el plan de estudios nos demanda a futuro. Así que en ese sentido, no sé si te he respondido la pregunta y de paso aproveché tu consulta, Paola, para poder dejar en claro todos estos aspectos que nada tienen que ver con una restricción o una determinación rígida de formato, mucho menos en cuarto año, sino más bien tratar de cuidar un poco el trabajo con los contenidos y el orden de presentación de los mismos. Así que nada más que eso, no sé si tienen alguna otra consigna, otra pregunta, perdón, o otra inquietud, otro comentario.
hemos dispuesto los encuentros sincrónicos para que ustedes vuelvan a revisarlos, si tienen, los interpelan estas clases, estos encuentros, o quieren, como dije recién, incorporar otro tipo de materiales, pueden hacerlo, ¿está bien? Estamos hablando de organizaciones creativas, no nos vamos a poner acá a determinar formatos de trabajo, y mucho menos en cuarto año, cuando ustedes ya tienen que apelar a su autonomía y a su independencia como estudiantes universitarios que son. Después las pautas de presentación del trabajo con claridad. Esto es también a modo de sugerencia, porque es lo que se estipula, lo que se estila, pero nada de determinados ni nada de obligaciones respecto al formato, simplemente sugerencias. Porque hacen al orden del desarrollo del contenido, y también, por supuesto, prestar mucha atención a los grupos de trabajo, porque acá, bueno, hemos dejado en claro de que la extensión máxima de la producción tiene que ser de 3 carillas, lo ha solicitado el profesor, por eso lo hemos puesto, digamos, en color negro, y que también ustedes pueden, como dice en algún apartado, que creo que es más adelante, que, digamos, la cantidad de integrantes de los grupos de producción, creo que es el máximo de 3. No está, creo que no está. Díganme ustedes, corríjanme por favor si está Ya está, explícito. profe. ¿Está aclarado? En las pautas. ¿A dónde? En las pautas donde dice Bien. carátula. Ahí dice. Máximo 3, acá bien. Sí, eso lo hablamos con el profesor, por eso decía yo que creía que eran 3. Estoy en 4 materias, discúlpenme la confusión. Y esto es importantísimo, porque esto nos sirve a nosotros digamos, a favor de poder ordenar la tarea, que tiene que ver, que siempre lo ponemos, quienes nos conocen saben que les pedimos que cada una personalmente, más allá de que el grupo de trabajo o una integrante ha subido la producción al aula, ¿está bien? Por favor, cuando suban el archivo, háganlo de manera individual, cada una de ustedes, por más que repitan subir el trabajo 3 veces iguales, ¿está bien? Háganlo, porque yo puedo hacerles el seguimiento en el aula virtual. Si ustedes no suben su trabajo, ya a esta altura saben manejar el aula virtual, yo cuando hago el seguimiento me pierdo y no veo que ustedes hayan subido su tarea. Entonces yo que en principio siempre termino pensando o marcando como que ustedes no han presentado la actividad. Después sí, resulta que yo leyendo los trabajos prácticos y digamos, tratando de ver, de valorar las producciones, me doy cuenta de que han participado, en el mejor de los casos, en las producciones, pero si ustedes no me suben el trabajo práctico de forma individual al aula virtual, a mí realmente me provocan un desorden y me duplican el trabajo de seguimiento. Entonces, por favor, yo les pido para que ayuden al equipo docente a realizar adecuadamente el cumplimiento de la tarea, que cada uno de ustedes suba su trabajo práctico, más allá de que la compañera o el compañero ya lo haya subido, digamos, previamente o en otra instancia. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta en particular. Yo les pido que apelen mucho a su autonomía universitaria y a su desarrollo, digamos, como estudiantes prácticamente profesionales de la educación que son, ¿no? No sé si, Paola, estás por ahí, he aclarado un poco tu duda. Sí, profe, muchas gracias. De nada, gracias a vos, porque a mí también, yo después de mirar el documento di cuenta de que podría ser digamos, un origen para la confusión y demás. Así que te agradezco el señalamiento y bueno, vale la aclaración que he realizado de todo el trabajo. De todas formas, saben, la mayoría tienen mi teléfono.
nos conocemos desde el 2018, así que cualquier cosa me pueden preguntar con un mensajito o desde ya, para ser más formales, escribirme un correo por si tienen alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, etcétera. Vuelvo a repetir que es muy importante para nosotros que ustedes puedan cumplir con el mínimo de contenidos, pero también que puedan, en concreto, ser creativas y apelar un poco a la investigación, a la exploración, a la búsqueda de nuevos materiales, de nuevas ideas, que puedan sumar desde su, digamos, desde su capacidad como docentes del nivel primario o inicial y de carreras avanzadas del profesorado, creo que ya tienen criterios y autonomías suficientes para poder sumar información, contenido o ideas a esta producción. Así que simplemente eso. No sé si tienen alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Si no, bueno, quedamos a la espera de sus consultas, esperando mails, mensajes, etcétera. Así que bueno, muchas gracias por hacerse presente. Cualquier cosa que necesiten, estamos, como siempre decimos, a un clic de distancia. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy claro todo. Chau, chau. Perfecto. Chao, profe, gracias. Les digo rápidamente que el próximo trabajo práctico va a ser sobre creatividad, sobre este tema que hemos venido desarrollando en las últimas 2 clases. Estamos pensando algo y tratando de ser originales con el profesor para que realmente sea creativo, ¿no? Sea una propuesta que nos permita seguir creciendo en este aspecto. Así que bueno, esperamos que poder ya consolidarlo para la semana que viene, compartírselos para que puedan ustedes seguir trabajando y ya pónganle ganas que ya estamos en la recta final. Seguramente la semana que viene van a tener novedades. Así que bueno, otra vez muchas gracias. Bueno, Chau, chau. profe, nos vemos. Chao, profe. Saludos. ¿Mati qué? Chao, chao.